Daniel, vos, ¿cuál es la evaluación que haces de este caso? Mira, dijo algo muy importante Daniel recién en un resumen que hizo excelente, y le digo que dejó algo por escrito acá que es un lujo. La compañía va a pagar lo que la póliza diga, y lo que la póliza diga fue diseñado por nosotros unos meses antes que el contrato se venciera, o sea, los días antes que llamamos al cliente para decir cómo renovamos esto. Nuestra responsabilidad profesional, social y hasta humana es el correcto diseño de un programa de seguros. Una a veces habla de que el suscriptor debería hacer tal cosa o tal otra. El suscriptor va a cotizar y definir lo que el productor le traiga, y eso es lo que va a ser utilizado en caso de siniestro. Tengamos en cuenta que somos diseñadores de programas de seguros. ¿Qué pasó en este caso? Se dio algo que en análisis de riesgo se define como el supuesto que destruye todos los análisis lógicos y razonables y racionales y estadísticos en materia de análisis de riesgo. Los casos de sabotaje, o la palabra atentado no es la adecuada porque podemos caer en el tema de terrorismo y que no esté cubierto, pero para hablar en sentido común sería atentado, o malevolencia o vandalismo. Esos hechos destruyen todos los análisis lógicos. Pensemos en las Torres Gemelas. Cualquier análisis lógico pensaba que asegurar una sola torre era razonable. Sin embargo, un loco capturó 2 aviones y los estrelló contra las Torres Gemelas, algo que racionalmente era muy difícil de pensar. Yo, cuando era gerente de riesgos de Aluar, tuvimos un atentado en las 2 líneas de transmisión, no en una, en las 2, porque un loco se enojó con Aluar por un tema de dinero, se paró en el medio del campo, le tiró un tiro a los aisladores de una torre, otros tiros a los aisladores de la torre que estaba a 500 metros, y Aluar se quedó sin energía. Los atentados, sabotajes o malevolencia destruyen todos los análisis lógicos que existen en nuestro sistema de trabajo, sistema de pensamiento. ¿Te acordás cuánto costó ese chiste, el loco tira tiro? $30 millones. 30 millones de dólares. Y eso, digamos, no se pensó fuera del cuadro de que podía haber un loco enojado con la empresa que ocasiona un daño así. A partir de ahí en Aluar lo que hicimos fue en el mapa de riesgos separar los hechos que tengan que ver con no solamente atentados de gente de afuera, sino atentados de gente de adentro de la empresa, que tienen elementos de sobra para realizar un atentado, inflamables, tipo objetos sólidos y demás. Entonces, cuando vos le pones el escenario de sabotaje, malevolencia, se caen todos los razonamientos lógicos. Estadísticamente, las RC Linderos, me comentaba un colega, Marcelo Garazzini, por un dato estadístico que tenía él, que se piensa en un 25% de valor del lindero. Cuando le pones atentado, ese valor pierde toda razonabilidad o racionalidad, y puede pasar lo que decía Daniel, puede extenderse hasta enfrente a un edificio de 8, 9, 10 pisos. A lo que voy es que tenemos que pensar en este tipo de atentados, porque evidentemente es algo que no es tan habitual, pero que puede suceder, y a partir de ahí construir un escenario. La pregunta es, ¿las coberturas de responsabilidad civil están diseñadas desde el punto de vista de suscripción para tener en cuenta los escenarios de poca probabilidad? Yo, mi opinión, por lo que conozco, y lo voy a decir lo voy a preguntar a Fernando ahora, es que no. ¿Por qué? Porque se cotiza en base a la facturación y a la cantidad de empleados. Y hay una rebaja por sumas elevadas que no tiene que ver con la pérdida máxima probable. No se hacen inspecciones para determinar pérdida máxima probable. Con lo cual, vos podías dar a lo mejor una cobertura de 10 millones de pesos de RC, que sería el escenario esperable, el 25% del lindero, por ejemplo, y a lo mejor por un poco más de dinero, 100 millones de pesos, porque sabés que los 100 millones de pesos son muy poco probable que ocurran, pero las compañías no lo miden. Creo que esto ya lo habíamos analizado y nos debiera haber dejado como enseñanza cuando fue aquel siniestro del consorcio de la calle Salta en Rosario, donde más allá de que había un buen aseguramiento del edificio, el productor utilizaba la tabla de Lea para eso, pero el problema es que lo que se escapó enormemente la responsabilidad civil. Y decíamos, si en todos los consorcios, por ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, le ponías 20 o 30 millones de RC linderos, la verdad que soportaría por demás o sea, el encaje de prima que tenés de que todos los edificios tengan esa suma asegurada,
lo que hubiese sido un siniestro que ocurrió, como en este caso, una vez en 50.000. Ahora, ¿quién tiene que ser el impulsor de esa claridad para el mercado? El productor de seguros, que es el primer suscriptor, las compañías junto con los productores, con la ayuda de los clientes que luego tendrán que hacer frente a las pólizas, o a los administradores que tendrán que explicárselo a los consorcistas. ¿Quiénes son los que tienen que actuar acá en primer término? Es difícil contestar, yo te voy a poner un ejemplo. El único caso que recuerdo muy fuertemente es el caso de Granizo. La realidad y el miedo generalizado de la sociedad impuso en muy poco tiempo que las pólizas de autos tengan granizo de una manera natural que antes no la tenían. Quizás la divulgación de estos casos, que no veo que sea tan amplia como el caso ese de Granizo, hagan encender las alarmas del miedo. Daniel recién comentaba off the record que no recibió llamados de vecinos para consultar de qué se trata el seguro de incendio o el seguro de responsabilidad civil. Evidentemente, y lo hablamos esto en otras charlas, hay un sistema que tenemos todos los seres humanos, que es de negar que nos va a pasar algo malo, porque es una manera de protegernos, pero en realidad lo que estamos haciendo es desprotegernos. Desde un punto de vista de asesor, yo creo que nosotros debemos ser impulsores. Lo que también, por haber estado del otro lado, estoy más que convencido es que el mercado hoy no lo prevé, no tiene capacidad, te va a decir que en un integral de consorcio no tiene más de tantos millones. Hay formas de hacerlo a través de un fondo, hay 1000 herramientas en el reaseguro, pero bueno, tiene que salir la decisión de parte de quien toma las pólizas. Acá el ingeniero Ernesto Bodenheimer, que nos está escuchando y compartiendo temas en el programa, nos pregunta: ¿cómo funcionaría la RC de la empresa foco del siniestro si este fuera un hecho malicioso como aparenta ser? Por eso dije en un momento, cuando en el bloque anterior, que obviamente hay todo un tema jurídico detrás. Yo planteo que la compañía válidamente en principio dirá, bueno, pero la responsabilidad civil hay un hecho de un tercero. Por eso también la importancia de todo el tema penal, de que haya alguien imputado, habrá que ver las pruebas, pero no creo tan fácil de ninguna compañía que agarre la billetera y salga a pagar un hecho de estas características. Puede ser casi hasta, te diría, un leading case. Así que, pero bueno, Daniel. Coincido, y cerrando esta idea que me parece fundamental para encontrar mercado que dé un precio razonable a la cobertura de RC. Cuando yo tomo una suma asegurada que está muy cerca de la pérdida máxima probable, en este caso de RC incendio del 25% del valor del lindero, el costo de la tasa debería ser alto. Si yo tomo una suma asegurada que esté cerca de la o equivalente a la pérdida máxima posible, que sería el 100% del lindero, la tasa debería reflejar esa baja probabilidad. Entonces yo a lo mejor le presento a un cliente una alternativa por el 25% del lindero de un costo, vamos a suponer, de 30.000 pesos, y por el 100% del lindero de un costo a lo mejor de 45.000. Y esto hace más viable presentar una alternativa con un análisis de riesgo sustentando la propuesta del 100% y con un costo que acompañe. Y también que las compañías empiecen a manejar el tema de franquicias, como la tarifa alguna vez lo preveía, que es que a mayor suma la franquicia sea menor. Exacto, eso creo que es fundamental, porque es una manera de también alinear la solución a la necesidad, y eso es lo que está faltando, la solución a la necesidad. Y cuando la solución está alineada a la necesidad, lo que facilita es el tema de quebrar la negación del cliente, porque el costo se hace más accesible y más atractivo. Fíjate que en el mercado a veces hay criterios poco entendibles. Hace poco, con una compañía, no viene al caso, me decían, mira, nosotros en consorcio no aplicamos franquicia. Esto tiene que ver con el aumento a 6 millones y pico que tiene la RC Ascensores. Pero en este caso, por una particularidad de ese edificio, no se aseguraba como consorcio, se aseguraba como integral de comercio. Dice, no, en integral de comercio tenemos franquicia y no tiene rebaja, y tiene una suma de 6 millones. Por eso digo que el mercado tiene que hacer también un poco de análisis. Ahora, salgamos, o un caso similar, pensaba esto, ¿no? Lo de la RC Linderos, me acordé de Ciudad Cotillón. Vos vas por ahí por la zona del 11, donde están todos estos negocios de cotillón, de cosas para regalo, de juguetes, y al lado hay edificios. Y son depósitos con una carga de fuego inmensa, y que probablemente la RC Lindero sea nada. Tal cual, y de alguna manera yo creo que estos... Miren, los productores somos psicólogos y psiquiatras a domicilio. ¿Y cuál es nuestra misión? Llevar un mensaje que quiebre este mecanismo de negación. El mecanismo de negación que encontró Daniela, no recibir ningún llamado. Bueno, hay que salir con estas fotocopias en mano y de alguna manera hacer la sesión de psiquiatra
en esa media hora o 40 minutos que nos deja el cliente para tratar de convencerlo de que esté más cerca de la solución ideal. Mientras no haya una conciencia general, a través de que el Estado modifique algo, que las compañías modifiquen algo, no queda que hacerla puerta a puerta. No hay otra alternativa. Y es una oportunidad, porque es una oportunidad de proteger mejor a los clientes, de ayudarlos a quebrar el mecanismo de negación y de alguna manera recibir más prima a nosotros y al mercado. Daniel, yo recuerdo cuando fue Cromañón que al otro día el gobierno de la ciudad salió a inspeccionar todos los boliches equivalentes que había en la ciudad y aparecían, no sé, sillones, basura que había acumulada, todas en la vereda para que pasaran la inspección que les estaba cayendo encima. ¿Ocurrió algo similar en Mar del Plata? ¿Sabés si está ocurriendo? Porque riesgos como este debe haber un montón en esa ciudad. En Mar del Plata esta zona estuvo vedada, la verdad que todavía no la he podido recorrer con profundidad. Sé que la respuesta fue inmediata de parte de la municipalidad, pero creo que tiene que haber un planteo y espero que deje una enseñanza, no solo para Mar del Plata, sino para todo el país, que estas grandes superficies y ciertas actividades no pueden estar debajo de edificios de 12, 4 o 3 pisos. O sea, esto tiene que estar con ciertas características. Son riesgos que se han quedado un poco por ahí con respecto al tema de las instalaciones de prevención de incendios. Y lo que decía Daniel me parece muy inteligente, por eso que planteó él, en el reaseguro uno tiene el instituto que es compro reaseguro por exceso de pérdida, con lo cual acá habría que comprar una responsabilidad civil hasta 50 millones, hasta 40 millones, como más o menos la cifra que se menciona que tenía este riesgo, y una cobertura para los casos excepcionales, que si todos la compraran, el mercado tendría el fondo de prima necesario para afrontar estos hechos excepcionales. Claro, y no tendríamos que estar pidiéndole ahora que hagan un recital o que ponga plata a la municipalidad o que el tipo de alguna manera quede volteado en su vida porque no puede hacer frente a una situación así, ¿no? Sí. Bueno, pero tal vez pensamos que Dios es argentino y que se arregla todo de esta manera acá, no sé. Quizás este siniestro trae aparejado que tengamos que revisar los textos de póliza desactualizados. Cuando juntamos una póliza, vamos muchas condiciones de cobertura que no son las adecuadas, la justa, tenía que ser más reducida y más indicativo del riesgo que estamos asegurados para claridad nuestra y del asegurado, me parece. Acá alguien menciona de que las compañías son poco propensa a tomar este tipo de sumas, y yo digo, existe el mecanismo del coaseguro, existe el mecanismo del reaseguro. Me parece que ya a esta altura es una apreciación un poco bastante pobre esta de que el mercado de seguros no puede hacer frente a un riesgo de esta envergadura. La capacidad debería estar sonando en un mercado blando, como estamos todavía. Ahora, la observación de Daniel, y lo dejo como inquietud: los departamentos, ante la imposibilidad de reconstrucción, de reparación, no de reconstrucción, o sea, como este caso, que desaparecieron o van a desaparecer, ¿es lógico que se asegura valor de reconstrucción o se debería asegurar valor de reposición del mercado inmobiliario? Es una inquietud para dejar, y me pareció excelente con una mínima extraprima, si todos la pagaran tendríamos el fondo. Sí, es necesario, porque en definitiva tiene el mismo sentido social que la reconstrucción. Sería reconstrucción o reposición. Mayor suma asegurada, simplemente. Sí, tal cual.